Este nuevo video constituye la tercera y última parte de la unidad temática número 7. En él vamos a completar los temas de energía y potencia, vamos a ver de qué se trata el factor de potencia y muy brevemente cómo se mide la potencia. La potencia instantánea adopta las formas que vimos en el video anterior, y su promedio o valor medio depende de la diferencia de fase entre corriente y tensión, la que a su vez depende de los elementos del circuito. Veremos a continuación otra forma de representar las potencias que nos va a simplificar la tarea. Vamos a hablar de potencia activa, P, potencia reactiva, Q, y potencia aparente, S. Hablemos de potencia activa, que es el promedio y que se representa con la letra P mayúscula. Si esta potencia activa tiene un valor positivo, entonces en promedio será más la cantidad de potencia que fluye hacia la carga que la que retorna de ella. Si P vale 0, toda la potencia que se envía a la carga es retornada a la fuente. Las tres expresiones, potencia real, potencia activa o potencia promedio, representan lo mismo, es decir que la podemos llamar de cualquiera de las tres maneras. Por lo general se habla técnicamente de potencia activa. Hablemos ahora de potencia reactiva Q. Durante los intervalos en que la potencia instantánea es negativa, la potencia está siendo retornada desde la carga. Esto solo puede pasar si la carga contiene elementos reactivos que son la inductancia y el capacitor. La porción de la potencia que fluye hacia la carga y luego regresa hacia afuera se llama potencia reactiva. Si bien la potencia reactiva no realiza trabajo útil, no se puede ignorar, ya que requiere corriente adicional para crear potencia reactiva y dicha corriente debe ser suministrada por la fuente. Esto significa que los conductores, los transformadores, los conductores y otros equipos deben ser físicamente más grandes para manejar esta corriente adicional. Esto, por supuesto, incrementará el costo de un sistema, por lo que no es deseable. Finalmente, definamos la potencia aparente S. Cuando una carga tiene una tensión B y una corriente I, como en la figura, la potencia que parece fluir hacia la misma es B por I. Sin embargo, si la carga contiene tanto resistencia como reactancia, este producto no representa ni la potencia real ni la potencia reactiva. Ya que B por I parece representar la potencia, se llama potencia aparente. Hablemos de unidades de potencia. Las expresiones que aquí vamos a ver surgen de la expresión general para la potencia de un circuito RLC que presentamos en un video anterior. En primer lugar, para la potencia activa, nos va a quedar U por I coseno phi, donde U e I se escriben en forma como valores eficaces, habiendo partido de los valores máximos, y la unidad, por supuesto, de potencia es el watt. Para la potencia reactiva, la expresión para obtenerlo es el producto de los valores eficaces U por I por el seno de phi, y si bien es una potencia, para distinguirla de la potencia activa y de la potencia aparente, se la designa con sus unidades como volt-ampere reactivo. Y la potencia aparente es directamente el producto de los valores eficaces, y como unidad para la misma se utiliza el volt-ampere. La tensión es igual a la corriente por la impedancia, la corriente es igual a la tensión por la impedancia, de modo que también la potencia aparente puede ser escrita como la corriente al cuadrado por el módulo de la impedancia o la tensión al cuadrado sobre la impedancia. A propósito de la distinción que hacíamos recién entre las unidades de potencia, para las máquinas eléctricas en general, en su chapa de características o en sus catálogos, se indica su valor de potencia en volt-ampere o kilovolt-ampere según el tamaño de la máquina. Después aclararemos el porqué. Veamos ahora la relación entre P, Q y S. En el circuito mostrado, tanto las tensiones como las corrientes están representadas por fasores. Y supongamos que tomamos como referencia la corriente, así que tiene una fase 0, y que la tensión tiene una fase phi. Entonces acá representamos en un diagrama fasorial la corriente, las caídas de tensiones en resistencia e inductancia y por supuesto la suma de ambas que es la tensión aplicada.
si a las tensiones en los elementos los reemplazamos por el producto de corriente por reactancia inductiva y corriente por resistencia, tenemos el diagrama fasorial de esta manera. Esto lo hacemos porque si ahora multiplicamos todos los elementos por I, en la diagonal principal nos va a quedar B por I, y los dos catetos de este triángulo serán I cuadrado por R, I cuadrado por XL. En todos los casos se representan potencias. Finalmente reemplazamos estos por sus nombres y entonces los catetos del triángulo rectángulo van a ser la potencia activa en fase con la corriente, con la misma fase que la corriente, la potencia reactiva inductiva en este caso en cuadratura con la corriente y la potencia aparente que forma un ángulo phi con la corriente. En este caso la reactancia inductiva apunta hacia arriba porque estamos tomando como referencia la corriente. En general vamos a tomar como referencia la tensión, por lo tanto la reactancia inductiva quedará apuntando hacia abajo. El último diagrama de la diapositiva anterior que acá repetimos es conocido como el triángulo de potencias. A partir de la geometría de este triángulo se puede ver que Pitágoras mediante la potencia aparente S también puede escribirse como un número complejo, de ahí que reciba el nombre de potencia compleja, S igual P más JQL, o S igual a el módulo de S por con el ángulo phi en forma polar. Recuerden esta expresión de potencia compleja porque es la que nos brinda toda la información de potencia del circuito. A modo de resumen, la potencia activa o efectiva o real o útil es la que en el proceso de transformación de la energía eléctrica se aprovecha como trabajo. La potencia reactiva es la encargada de generar el campo magnético que requieren para su funcionamiento los equipos inductivos como los motores y transformadores o el campo eléctrico en el capacitor. La potencia aparente es simplemente la suma geométrica de las potencias activa y reactiva. Vemos acá la potencia compleja escrita como el producto de tensión por el conjugado de la corriente y escrito en forma binómica como P más JQL, por eso decíamos que tiene toda la información que necesitamos de potencia en el circuito. En la parte inferior se ve un diagrama donde la carga reactiva es capacitiva y aparece hacia abajo porque nuevamente hemos tomado como referencia la corriente, si no aparecería hacia arriba si hubiéramos tomado la tensión. El factor de potencia se define como el cociente entre la potencia activa P y la potencia aparente S. El factor de potencia es un valor que va a oscilar entre 0 y 1, siendo 0 cuando la potencia es puramente reactiva y 1 cuando la potencia es puramente activa. Se lo suele utilizar para describir la cantidad de energía eléctrica que se ha convertido en trabajo. Si bien su valor ideal es 1, ya que indica que toda la energía consumida por los aparatos eléctricos ha sido transformada en trabajo, esto en la realidad no suele ser tan así. Un detalle muy importante es que el factor de potencia también puede ser igual al coseno phi, pero solamente si la onda es sinusoidal pura. Esto lo quiero destacar porque muchas veces se comete el error de considerarlos que siempre son iguales y si la onda está deformada, o sea, no es una sinusoidal pura, no lo será. No lo padeceremos en electrotecnia 1 en este tema, pero sí en electrotecnia 2, por eso quiero dejárselos remarcados. Con respecto al ángulo phi, este es el que nos indica la diferencia de fase entre la tensión y la corriente y por lo tanto es el ángulo del triángulo de potencia entre P y S. El factor de potencia de una carga, como decíamos, cuantifica qué tanto de su potencia aparente es realmente potencia activa. Las cargas pueden ser resistivas, inductivas o capacitivas puras. Por lo general suelen ser una combinación de estos elementos. Si la carga es resistiva pura, como en el ejemplo de la lamparita eléctrica, ya en desuso, pero bueno, todavía alguna queda, el factor de potencia será igual a 1. Si la carga es inductiva, como es en el caso de los motores de inducción, el factor de potencia vendrá en atraso. Y si la carga es capacitiva, el factor de potencia se dice que está adelantado. Vamos a cumplir ahora con explicar por qué los equipos se especifican en volt-ampere. Tenemos un pequeño circuito
con una alimentación de 220 volts, por el cual circula una corriente de 20 amperes hacia una carga resistiva pura, donde la potencia activa es de 4,4 kW, la potencia reactiva naturalmente es 0 y la potencia aparente es igual a la potencia activa, o sea 4,4 kVA. Vamos a ver qué pasa si a este circuito le agregamos, al mismo circuito exactamente en las mismas condiciones, le agregamos una inductancia en paralelo. El generador va a suministrar 4,4 kW a la resistencia, igual que antes, ya que para ella no cambió nada, sigue estando en paralelo. Pero además está suministrando en este ejemplo 4 kVA reactivos, por lo que la potencia aparente aumenta y ahora ya no es más igual a la potencia activa, que era la nominal, sino que es igual a 6 kVA. Por lo tanto, también la corriente aumenta. Si ven, la máxima corriente que era capaz de soportar, o la corriente nominal, era de 20 amperes, ahora se hizo de 27 amperes sin haber agregado potencia útil. Este valor es un 35% mayor que aquel para el cual fue diseñado el generador, que era el de 20, y entonces ahora decimos que está sobrecargado y podría dañarse. Es por esto que especificar un dispositivo en términos de potencia activa es un error, ya que su capacidad para conducir corriente puede ser sobrepasada con creces debido a la presencia de cargas reactivas. Como puede observarse en el diagrama fasorial de la derecha, para varios ángulos, a medida que el ángulo aumenta, la proyección sobre el eje X, que es donde está la tensión, en este caso es cada vez menor, y como esa corriente proyectada y por coseno phi multiplicada por la tensión B es la potencia útil o potencia activa, a medida que el ángulo es mayor, o lo que es lo mismo, el factor de potencia es menor, menor será la potencia útil para la misma cantidad de corriente. En la tabla de la izquierda tenemos el factor de potencia para algunos valores, donde se ve como para 0 grados es 1, para 30 grados 0,866 y luego, bueno, cada vez es menor hasta llegar a un valor de 0 cuando la tensión y la corriente están en cuadratura, en casos que la carga del circuito sea puramente reactiva. Veamos ahora algunos problemas que se presentan por bajo factor de potencia. Entre ellos es el mayor consumo de corriente para la misma potencia útil, obviamente es importante, el aumento de pérdida en los conductores, la consecuente sobrecarga en transformadores, generadores y líneas de distribución, los incrementos entre las caídas de voltaje. Estos son problemas de naturaleza técnica, pero además hay otros problemas como el incremento de la facturación eléctrica por el mayor consumo de corriente, la penalización en el costo de facturación, que son problemas de carácter económico. En definitiva, un bajo factor de potencia comparado con uno alto para una misma potencia activa origina una mayor demanda de corriente, lo que implica utilizar cables de mayor sección. Además, cuanto menor sea el factor de potencia, mayor será la potencia aparente, lo que requiere una mayor dimensión de los generadores eléctricos. Por lo visto, hay varias razones para mejorar el factor de potencia en el caso de que sea bajo en una instalación. En la práctica, casi todas las cargas, sean residenciales, industriales o comerciales, son inductivas debido a la presencia de motores de inducción, balastos de lámparas fluorescentes y equipos similares. En consecuencia, es probable que nunca se encuentre una carga capacitiva que requiera corrección. El resultado de esto es que, en la realidad, casi toda la corrección del factor de potencia consiste en agregar uno o más capacitores para cancelar los efectos inductivos, aunque sea parcialmente. Estos capacitores se colocan en paralelo con la carga, como veremos a continuación. Corrección o compensación del factor de potencia. Antes de ver cómo se calcula, veamos de qué se trata. En la figura superior tenemos un motor de inducción sin compensación. Vemos que la corriente total la podemos considerar descompuesta en dos partes, como se ve en el diagrama fasorial de la derecha. La proyección sobre la tensión me va a dar I coseno phi y lo vamos a llamar corriente activa, y la proyección en cuadratura va a ser I seno phi y lo vamos a llamar corriente reactiva. Ambas corrientes, que en definitiva es una sola, la corriente I o corriente total, son suministradas por la fuente. Si colocamos en paralelo con el motor un capacitor o varios capacitores, podemos imaginar que estos capacitores van a estar suministrando hacia el motor una corriente reactiva que
que se va a oponer a la corriente reactiva de la bobina o de los bobinados del motor, y por lo tanto va a hacer que la corriente total que suministre la fuente sea menor, hasta el extremo que si el factor de potencia es 1 solamente sea corriente activa. En este caso estaríamos en presencia de un motor de inducción con capacitores de compensación. Ahora que hemos hecho una descripción somera, veamos cómo calcular el factor de potencia. Acá tenemos un triángulo de potencias compuesto por la potencia activa P, la potencia reactiva Q sub L y la consecuente potencia aparente S sub 1. Esa sería la situación del motor que vimos recién antes de la compensación. Si nosotros colocamos los capacitores en paralelo, como mencionábamos, estos capacitores entregarán una potencia reactiva Q sub C. Esta potencia reactiva se resta de la potencia reactiva inductiva total que tiene que entregar la fuente. Como ya les decía, si Q sub C fuera exactamente igual a Q sub L, el factor de potencia sería igual a 1. Pero si Q sub C es menor que Q sub L, dejaría una cierta potencia reactiva Q sub L final, llamémoslo, que sería menor que la inicial por la compensación que se ha producido. Esto me daría lugar a un factor de potencia mayor. Coseno φ2 es mayor que coseno φ1 porque φ1 es mayor que φ2. Acá a la derecha tenemos las expresiones correspondientes. La reactancia capacitiva sería la diferencia entre la inductiva inicial y la inductiva final. Las reactancias inductivas serían proporcionales a la potencia activa por la tangente del ángulo φ correspondiente, y también nos permite expresar esto, la corriente capacitiva, como la potencia activa multiplicada por la diferencia entre la tangente del ángulo φ1, el ángulo anterior, menos la tangente del ángulo φ2, el ángulo posterior. Siguiendo con el tema corrección de potencia, vamos a hacer lo mismo que en la diapositiva anterior, pero ahora con un poco más de detalle. Supongamos que nuestra carga, nuestro motor en este caso, está representado por una resistencia en serie con una bobina L, y sería esa nuestra carga inductiva. Eso haría que nuestro diagrama fasorial fuera este. Tomemos la tensión como referencia, algo que habitualmente hacemos. La corriente IL va a estar en atraso y el ángulo entre ellos llamémoslo φ1. Ahora coloquemos en paralelo con la carga, como decía antes, en paralelo con el motor, un capacitor de valor C. La corriente IL va a ser exactamente la misma, ya que la carga inductiva está en paralelo con la fuente de alimentación. ¿Qué corriente va a circular por el capacitor? Una corriente que la llamamos I sub C. ¿Dónde va a aparecer en el diagrama fasorial? Veamos. Va a aparecer en cuadratura con la tensión y en adelanto con ella, porque ya hemos visto que la tensión en un capacitor adelanta la tensión en 90 grados. Si componemos ambas corrientes, vamos a obtener ahora la nueva corriente total, I, que evidentemente es menor que la corriente inicial I sub L. Y esta corriente va a tener un ángulo φ sub 2. De esta manera hemos representado el diagrama fasorial para la corrección del factor de potencia. Con respecto a la medición de potencia eléctrica, simplemente vamos a hacer un comentario, ya que este es un tema que verán con todos sus detalles en asignaturas posteriores, en particular en medidas eléctricas. Así que solo veremos cuál es la idea general. Para medir la potencia de un circuito de corriente alterna se necesita un batímetro, que aquí hemos representado con W en esta caja amarilla. Es un dispositivo que evalúa la corriente y el voltaje, y a partir de estos valores determina la potencia. Con esta conexión que tenemos acá, el batímetro calcula el producto de la magnitud del voltaje de la carga y la magnitud de la corriente de la carga, así como el coseno del ángulo entre ellos. Por eso vemos dos conexiones. Esta, que está evaluando la tensión en la carga, y esta, que está evaluando la corriente en la carga. Si bien no vamos a hablar de funcionamiento interno de los batímetros, sí destacamos que actualmente la mayoría de los instrumentos son digitales, aunque sobreviven, especialmente en grandes tableros, una enorme cantidad de instrumentos analógicos o de aguja. Con esto damos por concluida la unidad temática número 7.